En 2 días, el Tribunal Superior de Bogotá anunciará su decisión sobre la inclusión en el expediente por sobornos a testigos del caso Uribe, de las conversaciones del expresidente con el abogado Diego Cadena. Pero no es claro si el juicio podrá reiniciar y terminar antes de la fecha de prescripción. Es decir, que el 6 de febrero estaríamos iniciando el juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez. El próximo martes 4 de febrero, el Tribunal Superior de Bogotá dará a conocer si acoge o no la apelación de Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe, y del procurador Vladimir Cuadros, para que no se tengan como pruebas las interceptaciones de la Corte Suprema a las conversaciones entre el ex senador y el abogado Diego Cadena. Pues estamos muy atentos a esa decisión y a darle entonces legitimidad al proceso, advirtiendo si existen nuevas dilaciones por parte de la defensa. Si no hay sentencia antes, el caso prescribirá el 8 de octubre de 2025, con lo cual el juicio por fraude procesal y soborno terminaría y las conductas investigadas de Álvaro Uribe quedarían impunes. Para el propio Uribe Vélez sería penoso que la terminación de un proceso no sea con base en una decisión final, sino en un evento netamente procesal. Nuestra mayor preocupación es que podamos avanzar, como creo que es justo para también, no solo las víctimas, sino el propio acusado y procesado, y también para la sociedad colombiana, que ya es hora de que conozca el desenlace de estas circunstancias. Por su parte, la defensa de Uribe Vélez ha intentado dar un parte de tranquilidad, señalando que la prescripción aún no se haría. El término de prescripción de este proceso sería para el año 2030. Porque el término de prescripción son 12 años de la época de los hechos y los hechos se retrotraen en su mayoría a febrero del 2018. Pero el término de prescripción que analizan Del Río y otros no tiene que ver con la comisión del presunto delito, sino con la fecha de la imputación a Álvaro Uribe. En este caso sería la diligencia de indagatoria que se dio en el año 2019. Y se cuentan a partir de ahí la mitad de la pena establecida en la ley, que para los 2 delitos sería de 6 años, es decir, en octubre del 2025. Por esto, para las víctimas es esencial que no haya más demoras. El tiempo es un bien precioso, puesto que estamos ante una eventual prescripción a lo largo de este año. A partir del 6 de febrero están programados 20 días de audiencias en los que se escucharán a testigos como Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez, víctimas reconocidas en este caso. Una sala de conjueces resolvió por la Corte Suprema que la operación para chuzar periodistas desde la Casa de Nariño en el gobierno de Álvaro Uribe no había prescrito, como lo dijo un juez penal, y condenó a los exsecretarios de prensa y de la presidencia de esa época. Los conjueces de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejaron en firme la condena de 5 años y 2 meses de prisión contra el exsecretario jurídico de Presidencia Edmundo del Castillo y el exjefe de prensa de Palacio César Mauricio Velázquez por su responsabilidad en las chuzadas del DAS a la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 2007. César Mauricio Velázquez y Edmundo del Castillo, desde la Presidencia de la República, formaron parte de una empresa criminal destinada a desacreditar a la Corte Suprema de Justicia y a Yidis Medina Padilla. Aunque un juez penal del circuito absolvió a Velázquez y Castillo por la prescripción de los delitos, el Tribunal Superior de Bogotá los condenó a 63 meses de prisión por concierto para delinquir, decisión que ratificó la Corte Suprema. No había transcurrido el plazo de prescripción fijado por la ley, no puede atenderse su solicitud. Sin embargo, no todos los conjueces estuvieron de acuerdo con esta decisión. Por ejemplo, Juan David Riveros, quien es abogado de Víctor Enríquez, expresidente ejecutivo de Banacol en el caso de financiación bananera a la SAUCE, aseguró que los exfuncionarios no debían ser condenados, pues la acción penal contra ellos prescribió el 16 de julio de 2022. Han transcurrido 109 meses y 10 días, frente a lo cual, en nuestra opinión, ha prescrito la acción penal, perdiendo el Estado la posibilidad de proferir una sentencia condenatoria. Pese al salvamento de voto, para los demás conjueces la responsabilidad de los exfuncionarios de Uribe es clara. Acreditaron la participación de Velázquez en la planificación y ejecución de actividades destinadas a deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia. Del Castillo tuvo entonces un plan fundamental en la ejecución del plan criminal. Mientras Edmundo del Castillo tendrá prisión domiciliaria por haberse presentado a las diligencias, se ordenó la captura de César Mauricio Velázquez, que desde antes de su imputación vive en Roma, Italia, protegido por una congregación religiosa.
El miércoles pasado fue la más corta de las audiencias del caso Uribe, pero también una de las más definitivas. Al aceptar la apelación de sus defensores, ya la juez que lo juzga tiene claro que su caso avanza inexorablemente hacia la prescripción. Dentro de este proceso, pues están cerca los términos de prescripción. Aún falta por realizar pues lo que corresponde a la audiencia preparatoria y después debate en el juicio oral. La jueza Sandra Heredia, en cuyo despacho el juzgado 44 penal del circuito de Bogotá se juzga a Álvaro Uribe por soborno a testigos, dejó constancia de que el caso va a prescribir en su despacho. La decisión de primera instancia se equivoca. El miércoles pasado no tuvo más opción que aceptar la apelación del abogado Granados, que manda el expediente a la sala de espera del Tribunal Superior de Bogotá a 15 meses de la prescripción. Es decir, que la justicia no tenga otra opción que declarar su incapacidad de procesarlo judicialmente. Llevaron a la CUO a negar equivocadamente la nulidad subsidiaria invocada. Por el momento hay que esperar a que el tribunal resuelva la apelación de Granados. Esa ha sido su principal ficha para ganar tiempo desde el 24 de julio de 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia le abre investigación como senador por abrir una feria de compras de testimonios contra el senador Iván Cepeda. Cumplirá la privación de la libertad en su residencia. El 3 de agosto de 2018 la Corte pidió la captura del senador por soborno a testigo y fraude procesal, pues desde su oficina en el Capitolio podría influir en el proceso. Anula cualquier expectativa de poder regresar al Senado. La renuncia de Uribe lo liberó a él de la detención domiciliaria, pues su caso debería ahora ser examinado por tener como autor al expresidente por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a quien Francisco Barbosa le asignó la misión de anular la imputación de la Corte. Pero no contiene con rigor los hechos jurídicamente relevantes. Jaimes no pudo tumbar la imputación. Sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del delito de soborno en la actuación penal. Pero tampoco su sucesor, Javier Cárdenas. Su intención era la de conseguir declaraciones en contra de Iván Cepeda. Pero su decisión debió sortear otra apelación de Jaime Granados, que alargó 6 meses el proceso, hasta octubre de 2023, pero solo regresó al estrado en mayo pasado, con el escrito de acusación en firme. El juicio debería iniciarse el pasado 10 de julio, pero antes del inicio, Granados volvió a apelar. Y ese no es cualquier error, es un error trascendente. Evitó o se evadió las consideraciones del precedente. Si el Tribunal Superior de Bogotá tarda lo mismo que en la decisión anterior, es decir, 6 meses, y confirma la decisión, el juicio podría arrancar en febrero de 2025, es decir, a solo otra apelación de Granados para llegar a la prescripción.